Y bueno, continuamos con el primer Congreso Iberoamericano de Astronomía. Esta vez con el representante de Argentina, Sebastián Muso. Déjenme decirle que para mí es muy especial presentar a Sebastián porque ya no solo es amigo, sino maestro también, me ha enseñado muchas cosas. Y Sebastián Muso es un periodista y divulgador de la astronomía de origen argentino. Su ímpetu por compartir las maravillas del universo con otras personas es muy grande, tan grande que incluso le enseña a personas con discapacidad visual. Es escritor de 9 libros y editor de muchos otros. Hoy su trabajo cuenta con el auspicio de entidades educativas. En el 2009, en el Año Internacional de la Astronomía, con la Universidad de Valencia, reconoció que su idea de trabajar con personas ciegas era increíble y entonces este argentino nacido en el Mar de Plata, Argentina, hoy nos va a hablar de exoplanetas especiales, un tema fantástico porque realmente creo que todos los días se están descubriendo ya nuevos exoplanetas. Entonces, Sebastián, ¿qué tal? Un gusto, Eleonora. Contentísimo de formar parte de este congreso, que estoy disfrutando del otro lado, y ahora, bueno, me toca aparecer en esta pantallita y darme el gusto de formar parte del equipo. Muchísimas gracias, Sebastián, y te dejo para que presentes este tema tan interesante. Y muchas gracias por ser parte de este primer congreso. La Asociación Guatemalteca de Astronomía y la Universidad Galileo te lo agradecen. Entonces, te dejo con la palabra. Buenísimo, buenísimo, Elo. Bueno, como bien dijiste, ¿no? En realidad es un tema del cual estamos descubriendo, de hecho, bastante más que un planeta por día en promedio, ¿sí? A mí me gustaría casi arrancar con una cuestión de definición. En la Edad Media le habían preguntado a Christian Huygens, un gran astrónomo observacional, más o menos unos 50 años posterior a Galileo, qué era la astronomía para él, ¿no? Y él respondió que la astronomía era los anillos de Saturno, la Luna, la posibilidad de vida en Marte. De alguna manera quería contar este astrónomo holandés lo que para la mayoría de la gente era esta ciencia en aquel entonces. Si hoy nos hiciéramos la misma pregunta de qué es la astronomía actual, seguramente diríamos que es el Big Bang, los agujeros negros, las galaxias que chocan e indudablemente los exoplanetas, una rama de la astronomía que arranca hace muy poquito, en realidad no lleva ni siquiera 30 años de desarrollo esta pequeña rama de la ciencia, pero una de las más prolíficas de la astronomía actual. Ciertamente la cantidad de descubrimientos nos hacen elegir como tema de una charla los particulares, o al menos las generalidades sobre el tema, porque deberíamos ya adelantar que al día de hoy hay unos 4.300 y tantos planetas extrasolares, ¿sí? Planetas girando en torno a estrellas ajenas al Sol. Y entonces, por supuesto, hacer el raconto de todos ellos sería imposible. Deberíamos arrancar contando que allá por el 1855 hubo un primer esbozo de descubrimiento de un exoplaneta alrededor de la estrella 70 de la constelación de Ophiuchus. Los investigadores entonces dijeron, bueno, estas dos estrellas, porque es un sistema doble, estas dos estrellas tienen una órbita extraña donde una parece tironeada de la órbita que debería tener, y esto probablemente se deba
a un planeta dando vueltas. En definitiva, era una idea que ya daba vueltas hacía muchísimo tiempo. Nicolás de Oresme, lo había hecho el mismísimo Giordano Bruno. Giordano Bruno, un contemporáneo de Galileo, había escrito un libro sobre la infinitud de los mundos. Él decía que cada punto luminoso que veíamos en el cielo era otro mundo y otro mundo habitado. Esa noción de que allá arriba, por decirlo de algún modo, teníamos múltiples mundos a descubrir, estaba hacía por lo menos 200 o 300 años. Y ahora, ahí, a finales del siglo XIX, arrancaba esta posibilidad de un descubrimiento que luego se truncó. La astronomía todavía no tenía la tecnología necesaria para encontrarlos. Y ahí aparecen los primeros instrumentos. Fue un gran salto para la ciencia de esta rama, al menos, el telescopio COBE, un telescopio infrarrojo, un telescopio que, podemos decir, mide el calor de los objetos celestes con respecto al frío del universo circundante. Y ciertamente vamos a ver más adelante en esta charla que este tipo de tecnología, estudiar el universo en esta longitud de onda en particular, es sumamente interesante para encontrar planetas. Los planetas no van a tener luz propia, van a reflejar la luz de su estrella, pero van a estar desde nuestra visión muy pegaditos, demasiado pegados a su estrella, con lo cual poder diferenciar dos fuentes de calor más que dos fuentes visuales va a ser ciertamente muy interesante. El COBE sentó las bases, pero no llegó a descubrir exoplanetas, y el otro salto fantástico en esta búsqueda la protagonizaría el telescopio espacial Hubble. Casi que el Hubble no ha dejado un área de la astronomía donde meterse. Acordémonos que el Hubble lo lanzan primero miope, al poquito tiempo una misión de transbordador espacial le pone una lente correctora, le pone lentes como las que tengo puestas yo, y el Hubble comienza a ver cada vez mejor. De hecho, tuvo otras 4 correcciones o actualizaciones por parte de misiones de transbordador, y todas ellas hicieron que el Hubble nos mostrara un universo como nunca antes, ¿sí? Edwin Hubble, el astrónomo norteamericano de principios de los años 1900, del cual toma su nombre, había dicho que su intención era mostrarnos un universo totalmente nuevo. Realmente no sé si lo llegó a lograr por completo Edwin Hubble, pero sí el telescopio que lleva su nombre nos revolucionó la ciencia, al menos la astronomía óptica, para siempre, ¿sí? El universo se nos agrandó terriblemente, mejoró en resolución, en el detalle con que vemos las cosas de manera asombrosa, y nos empezó a mostrar al menos los escenarios donde se forman los planetas. Creemos que hace 4.600 millones de años el propio sistema solar se formó de una nube de gas y polvo. El gas era principalmente hidrógeno, que es el elemento mayoritario en el universo, y también había polvo, es decir, algunas pequeñas estructuras de otros elementos químicos que al ganar un poquito de densidad tenían la capacidad gravitatoria de agarrar otros trozos de polvo circundantes hasta armar planetesimales, casi los ladrillitos de los que estarían luego conformados los 8 grandes planetas del sistema solar. Todos los planetas se han formado de acretar, de sumar material de esa nube originaria. Y el Hubble nos estaba mostrando ahí por finales de la década del 90
una imagen como esta, ¿no? Como la de la izquierda, en definitiva. La de la derecha es una pintura, una representación artística, de una nube de gas y polvo donde se están formando 4 esferas que serán en el futuro 4 planetas dando vueltas, en este caso, alrededor de la estrella Beta Pictoris, ¿sí? De hecho, esta otra imagen es algo muy similar, me está mostrando el sistema de Beta Pictoris, ¿sí? Todo el gas que hay alrededor de la estrella está atrás de la figurita negra, ¿no? El telescopio funcionaría como un cronómetro, es decir, un instrumento que tapa con algo, con una especie de línea, la luz de la estrella, que sería demasiada, y entonces con la estrella eclipsada de esta forma artificial puedo ver todo lo que hay alrededor, y lo que hay alrededor es un sistema planetario en formación. La verdad, la foto no es linda, pero a mí me parece maravillosa por lo que representa. Representa el nacimiento de un sistema planetario. La foto, como leen ahí, es del 98, y ahí empezábamos a conocer esta rama de nuevos planetas. Todavía estamos preguntándonos dónde buscar. Y en el dónde buscar le hacíamos caso a uno de los grandes referentes de la astronomía contemporánea. Carl Sagan había sido un gran buscador de mundos, ¿sí? Alguien que vivió toda su vida entusiasmado con la posibilidad de encontrar nuevos planetas. Desgraciadamente falleció antes de que se concretase el descubrimiento del primero, y además él creía que teníamos que buscar planetas alrededor de estrellas parecidas al Sol. En definitiva, es lo que hacemos en ciencia, buscar basados en lo que conocemos, ¿sí? Con los pies firmes en conocimientos previos, buscamos extender nuestras fronteras de conocimiento, buscando en planetas entonces alrededor de estrellas de mediana edad, como es el Sol, de mediana masa, ni muy gigantes ni muy enanas, como es el Sol, y con una energía, con una temperatura superficial, la temperatura de su última capa de envoltura gaseosa, similar a la de nuestra estrella. Estábamos buscando planetas alrededor de lo que nosotros conocíamos. Había, obviamente, planetas alrededor del Sol. Y buscábamos por ese lado. Por eso fue una gran sorpresa cuando en 1991 un astrónomo dice descubrir un planeta alrededor de un púlsar, ¿sí? Una estrella de neutrones. Para los que nos están escuchando, cuando una estrella es desde su nacimiento mucho más masiva que el Sol, es una gigante, esa estrella en realidad va a terminar su vida más rápido que una estrella tipo Sol, y lo va a terminar de una manera mucho más violenta, va a explotar como supernova, y va a dejar como remanente, como lo que queda después de esa explosión de supernova, dos posibles cosas, ¿no? Una, un agujero negro, lo cual podríamos charlar en otra charla, y si no, va a dejar un púlsar, como si fuera el núcleo de la estrella, muy apretado, muy comprimido todo el material, una esfera muy densa, donde una buena parte de esa estrella, que antes era millones de veces más grande que un planeta, ahora el púlsar tiene el tamaño de una ciudad como Guatemala, ¿no? Como la capital de Guatemala. Ciertamente ahí nos hacemos una idea de que es algo bien comprimido en algo que en comparación a una estrella es muy, muy chiquito. Alrededor de ese objeto raro, de esa estrella muerta, había supuestamente un planeta. Y de hecho la estrella
era una estrella que se comportaba muy raro, era un pulsar milisegundo, así decimos, de un objeto que, como en este caso, da 162 vueltas sobre su eje por segundo. ¿Sí? Eso sería la rotación de la estrella. Imagínense algo parecido a lo que ocurre con una bailarina cuando se achica lo más que pueda, comprime su volumen para girar más rápidamente sobre su eje. Esto es lo mismo que le pasa a la estrella. Una estrella que fue muy grandota, se hace chiquita, pero mantiene esa velocidad de rotación inicial y termina acelerándose en ese volumen pequeño. Bueno, todo había sido una suerte de falsa alarma. Ese supuesto descubrimiento se debía a algunos movimientos de la Tierra que no habían sido correctamente filtrados. Pero el mismo equipo de investigación, liderado por Alexander Wolszczan, un polaco, al año siguiente sí descubre 4 planetas alrededor de otro púlsar. Y ese descubrimiento fue, por un tiempito, el único planeta, o esos 4, los únicos planetas descubiertos fuera del sistema solar, hasta que en el año 95, Michael Mayor y Didier Queloz, 2 señores que ahora tienen un premio Nobel, ambos, por este descubrimiento, descubren el primer planeta dando vueltas alrededor de una estrella no muerta, ¿sí? De una estrella bastante más vieja que el Sol, pero una estrella que se estaba portando bien, ¿sí? Estaba convirtiendo hidrógeno en helio, y esa reacción en el núcleo de la estrella producía el brillo que cualquier estrella en su etapa de vida tiene, y el liberar calor y todas las longitudes de onda que podemos reconocer en una estrella propiamente dicha. ¿Sí? Así que casi que, si bien hay algunos descubrimientos anteriores, es este 1995 el primer gran hito en la historia de los descubrimientos de exoplanetas. ¿Sí? Por eso, justamente el año pasado, se decidió darle a estos señores, y no a los descubridores de los anteriores, el Premio Nobel de Física por haber revolucionado un campo de la astronomía. Descubriendo precisamente esto, ¿no? A 51 Pegasi b. Porque en realidad es, la B larga me indica que es el primer planeta dando vueltas alrededor de la estrella llamada 51 Pegasi. Y ese nombre me indica que en la constelación del Pegaso, una constelación observable para ustedes en el hemisferio norte, no para mí en el sur, esa estrella es la número 51 en orden de descubrimiento dentro de esa constelación. Por lo cual casi podemos inferir que también es la 51 en orden de luminosidad, ¿sí? De brillo. Pero de esa estrellita, muy difícil de observar, hoy se convierte en algo especial porque sabemos que hay un planeta dando vueltas. El planeta está muy cerquita de la estrella, tanto que su año, lo que tarda en darle la vuelta alrededor a la estrella, es de tan solo 4 días terrestres. Tan cerca está que, por supuesto, su temperatura es de entre 1000 y 1500 grados centígrados, ¿sí? Y este planeta, que está a unos 50 años luz de la Tierra, lo conoceríamos entonces como un Júpiter caliente. ¿Qué es esto? Es un planeta parecido a Júpiter en nuestro sistema solar, es decir, un gigante, ¿sí? Todavía no sabemos muy bien si un gigante gaseoso o un gigante rocoso, pero un planeta gigante, muy cercano a su estrella, por ende, muy caliente, ¿sí? Aunque 51 Pegasi no tiene toda la temperatura que tiene el Sol, porque ya es viejita, la estrella,
igualmente estar tan cerca tiene sus consecuencias. Y entonces ya no solo habíamos como humanidad descubierto un planeta alrededor de una estrella típica, sino habíamos encontrado un objeto en el cielo que no tiene su correspondencia en el sistema solar. No tenemos gigantes pegados al Sol. De hecho, en el sistema solar es todo lo contrario. Los planetas pequeños estamos cerca, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, y los gigantes están separados del Sol, y de hecho cada vez que nos vamos de uno a otro se duplican las distancias. Júpiter, Saturno el doble de distancia que Júpiter, Urano el doble de distancia que Saturno, y así hasta Neptuno, el cuarto de los grandotes del sistema solar. En el 99, otro interesante descubrimiento tiene a estos señores, ¿sí?, del Instituto Harvard como protagonistas, y es el caso de un nuevo sistema planetario múltiple, más de un planeta dando vueltas alrededor de otra estrella, y se trataba del sistema de Upsilon en Andrómeda, en la constelación de Andrómeda, ¿sí? Planetas también muy cercanos a su Sol, comparables, ahí ven, a las distancias de Mercurio, Venus, la Tierra y Marte en nuestro sistema solar, mucho más masivos, ¿sí?, que estos planetas, de hecho con rangos de varias masas de Júpiter, varias veces la cantidad de material que tiene Júpiter, ¿sí? Así que, por supuesto, en aquellos primeros años, nuestra capacidad tecnológica nos permitía simplemente ver a los grandotes. Y cuando digo ver, hago la primera advertencia: a ninguno de estos planetas los vimos, ¿sí? Los detectamos, sabemos que están ahí por alguna razón de observar algo raro en su estrella, ¿sí? Ahora vamos a ver los métodos de detección de planetas extrasolares, pero bastaría con decir que de los 4.350 planetas extrasolares, en números redondos, que hoy conocemos, una veintena nada más han sido los que pudimos obtener una imagen de ellos. El resto son objetos totalmente inobservables para nuestra tecnología actual, y por métodos indirectos sabemos que están ahí. Así que hay un dato también curioso de esta búsqueda de estos objetos ahí esquivos a nuestra vista. Año 99, algo magnífico, ¿sí? Y era que empezábamos a poder analizar la luz de la atmósfera de un exoplaneta, ¿sí? El método de la astronomía, por supuesto, es la espectroscopía, cuando con un telescopio podemos como desarmar la luz que viene de un objeto, obtenemos el espectro, ¿sí?, como un rectángulo de los colores del arco iris de ese objeto, y a través de unas líneas negras que me van a aparecer en el espectro, que están cuidadosamente ubicadas milimétricamente en el lugar que está reservado a cada uno de los elementos de la tabla periódica. Cuando yo veo las líneas según qué lugar ocupan, puedo saber de qué está hecho, ¿sí?, ese objeto del cual estoy analizando la luz. Así que en el año 99 ya pudimos saber de qué estaba hecha la atmósfera de un exoplaneta. Por supuesto, los elementos principales, todavía no tenemos la capacidad para detectar los elementos de los cuales haya poco, y esos quizás, ya lo veremos, quizás terminen siendo los más interesantes. Unos años, en realidad unos 10 años antes del primer descubrimiento, aparece la primera clasificación de exoplanetas. Ya teníamos un número
interesante como para poder armar categorías que nos ayuden a organizar esta nueva cantidad de información en astronomía. Y nos aparecían los Júpiteres calientes, megatierras o supertierras, planetas del rango de lo que en el sistema solar sería Neptuno, pero más cercanos a sus estrellas. Encontrábamos planetas congelados, planetas con alguna posibilidad de agua, planetas terrestres, y encontrábamos un grupo, ¿sí? Ahí interesante, que eran las enanas marrones. Las enanas marrones son algo así como un eslabón perdido entre estrellas muy poco masivas y planetas lo más grande que entendemos como tales, ¿sí? Entre medio de esos dos claros objetos astronómicos, como son estrellas y planetas, las enanas marrones están en el medio. Estrellas fallidas, que no han tenido el material como para encender sus núcleos, pero que aún así brillan por una contracción gravitatoria, brillan generando calor al comprimir el material de lo cual están hechas. Y otro grupo muy interesante eran los planetas vagabundos. Hasta ahora se han descubierto unos 10 planetas que vagan por el brazo de la Vía Láctea sin girarle alrededor a ninguna estrella. Según nuestros modelos, sabemos todos los planetas se forman alrededor de una estrella, se forman de esa nube de gas y polvo que yo les mostré las fotografías del telescopio espacial Hubble. Así que seguramente estos planetas fueron parte de algún sistema planetario alrededor de una estrella y por distintos motivos fueron expulsados de su sistema planetario. Quizás la estrella se agrandó, como se va a agrandar el Sol dentro de 5.000 millones de años, perturbó la órbita del planeta y el planeta quedó disparado al espacio exterior. Quizás la estrella explotó como supernova y mucho más violentamente empujó al planeta hacia afuera. Son varios los escenarios posibles para que estén estos objetos y hoy creemos que son terriblemente numerosos los planetas vagabundos, pero también son muy, muy difíciles de encontrar, porque no habrá una estrella que de alguna manera con su raro comportamiento me muestre que están ahí. Y por supuesto son planetas que no tienen luz propia, con lo cual si no están iluminados por algo también serán imposibles de observar. Tan solo con algunos métodos como por ejemplo microlentes gravitacionales, ¿sí? Deformaciones del espacio-tiempo por alguna masa en el medio, nos pueden amplificar una zona del cielo para encontrar a estos esquivos objetos del sistema solar. Y algo sumamente interesante, creo yo, de las cosas que más nos pueden llamar la atención de esta charla, es que de esos más de 4.000 sistemas planetarios ajenos al nuestro, que hemos encontrado hasta ahora, todos están en este pequeño circulito, ¿sí? Que estoy indicando yo aquí con mi mouse, este círculo de tan solo 1.500 años luz de radio alrededor del Sol. Fíjense el tamaño de toda la Vía Láctea. Y los 4.000 planetas que hoy conocemos están en esta pequeñísima porción de nuestra galaxia. Ni hablar de los 100.000 millones de otras galaxias que hoy conocemos en el universo. Pero tan solo en la nuestra, ¿sí? Todo el espacio que nos queda por explorar con nuestros instrumentos es, agobiante y es magnífico.
que hayamos descubierto ya 4.000 planetas nada más que en ese lugar. De hecho, hoy la proyección de cuántos planetas habrá en la galaxia hace que los astrónomos crean que hay más planetas que estrellas. Es decir, habrá muchísimas estrellas que no tienen planetas a su alrededor y habrá otras que tengan 5, 10, 15 planetas compensando las anteriores. Así que probablemente haya 2 o 3 planetas por cada una de las estrellas, de las 300.000 millones de estrellas que pueblan la Vía Láctea. Daría algo así como un billón, ¿sí?, de planetas nada más que en la Vía Láctea. Y si contáramos, déjenme hacer una digresión a la charla, si contáramos entonces que hubiera una cantidad igual de planetas en cada galaxia del universo, la cuenta nos da algo asombroso. Se estarían formando un planeta nuevo en el universo por segundo. ¿Sí? Hay una parte del libro Cosmos, Mundos Posibles, un libro que escribió Ann Ryan y que salió a la venta tan solo hace unos meses, en marzo de este año, y ella casi de manera poética dice, un planeta por segundo, otro planeta más en el universo. Y esas escalas que se nos escapan a la mente más fantasiosa, me parecen las cosas hermosas que tiene la astronomía, ¿no? Las que nos hacen admirar, las que casi no nos entran en el entendimiento y nos hacen soñar justamente con todas las maravillas que tenemos por delante en el descubrimiento astronómico. Básicamente hice como mucha introducción a los métodos por los cuales conocemos a los exoplanetas, y entonces vale repasar los principales. El primero es el de la velocidad radial, ¿sí? Si yo les dijera que no es verdad que la Luna gira alrededor de la Tierra, ustedes probablemente estén haciendo alguna mueca de asombro, pero deberíamos decir, mucho más prolijamente, que en realidad los dos objetos giran en torno a un punto gravitacional común, que por supuesto va a estar más cerca del objeto que tenga más cantidad de material, más masa, como en el caso de la Tierra y la Luna. La mayor masa la tiene la Tierra, ese punto está adentro de la Tierra, y vemos claramente cómo la Luna da vueltas alrededor de ese punto, mientras que la Tierra lo único que hace es bambolearse, ¿sí?, con ese punto en el medio, como si tuviéramos un punto en nuestra panza y nos movemos un poquito. Con los planetas y su estrella pasa lo mismo, ¿sí? El Sol se bambolea unos 8 metros porque Júpiter lo tironea. 8 metros. El Sol tiene 1.300.000 kilómetros de diámetro, ¿sí? Pero podemos medir que se mueve 8 metros por segundo por un Júpiter que lo está tironeando hacia el otro lado, ¿sí?, a medida que gira. Y así cada uno de los planetas del sistema solar. Bueno, ese dato terriblemente finito podemos estudiarlo también en estrellas distantes, en estrellas que tengamos a algunos cientos de años luz. Y ese es el tema, ese es el método de la velocidad radial. Ver a la estrella bambolearse y poder entonces deducir que hay algo que las está tironeando de su lugar previsto, que hay algo que les está empujando hacia un costado o hacia el otro a medida que da vueltas alrededor. Ese algo no lo veo, que es el planeta,
pero a través del movimiento de la estrella yo puedo inferir su cantidad de masa, ¿sí?, su órbita, entonces posiblemente su temperatura también por la distancia, y un montón de datos de un objeto al cual conozco indirectamente. Este otro método es aún más asombroso, y es no solo medir el bamboleo de la estrella, en realidad por el corrimiento al rojo o al azul de su espectro, es decir, observando la luz, sino un método astrométrico, medir realmente la posición en el cielo de la estrella y poder determinar que la estrella se movió media estrella para un costado o un cuarto de estrella para el otro, ¿sí? Realmente es magnífico que la astronomía actual tenga esta capacidad de medición de la posición de los astros en el universo, para poder utilizarlo como método de descubrir objetos que aún hoy son inobservables a nuestros telescopios ópticos. También el método más usado, el más prolífico, el que más descubrimientos consiguió, será el método de tránsitos planetarios, ¿sí? Dijimos que un planeta no tiene luz propia, así que si el planeta está alineado con respecto a la estrella, ¿sí?, si pasa por adelante, como si mi cara fuera la estrella, pasa el planeta por adelante de mi cara, y eso hace una bajada en el brillo total del sistema. Hace un mini eclipse, un eclipse parcial, ¿sí? La luz baja un poco su cantidad, y entonces yo sé que hay algo que le está haciendo declinar en el brillo. Ese tránsito, cuando el planeta transita por el disco del Sol, los que nos dedicamos a la astronomía siempre estamos muy entusiasmados por observar tránsitos de Venus o tránsitos de Mercurio por adelante del disco del Sol, eventos astronómicos muy raros también de observar. Bueno, estos son tránsitos lejanos que generan a veces bajas de brillo comparables a poder medir una bombilla de 100 watts a 10 cuadras de distancia de donde estoy, y después medir cuánto bajó el brillo si le pongo por adelante algo del grosor de un cabello humano. Ustedes dirán, no baja nada de brillo, o Sebastián. Bueno, esas pequeñas variaciones son las que la astronomía actual está en capacidad de descubrir, de medir, ¿sí?, en estrellas que están a 500, 700 años luz de distancia de nosotros, es decir, 700 años viajando a 300.000 kilómetros por segundo, muy lejos, ¿sí? Muy lejos de verdad. También el otro método será el de las microlentes gravitacionales, que hablamos, y llegamos a un tema interesante. Bueno, ¿cuáles son los planetas que de verdad nos interesan? Los planetas que reciban de su estrella una cantidad de energía que no sea ni mucha ni poca, ¿sí? Ni un exceso para convertirlos en objetos hipercalientes, ni tan poca como para convertirlas en mundos helados. En el 2001 encontramos el primer planeta que ubicamos en la zona de habitabilidad, una zona que entendemos un planeta podría tener, bajo ciertas condiciones de su atmósfera, agua líquida fluyendo en su superficie. Por supuesto, se darán cuenta que esa zona de habitabilidad no es la misma para cualquier estrella. Si la estrella es una gigante que emite mucha energía, esa zona de habitabilidad va a estar bastante lejos de la estrella. Si a la vez
la estrella es una enana que emite muy poquito calor, la zona de habitabilidad va a estar mucho más pegada a ese tipo de estrellas. Así que cada estrella en particular tendrá una zona de habitabilidad. En nuestro sistema solar, Venus está justo por fuera de la zona de habitabilidad. De hecho, es una de las razones por las cuales tenga la temperatura excesiva que tiene, de 450 grados a cualquier hora. Ahí arranca la zona de habitabilidad, donde claramente está la Tierra. Marte está como en el borde externo, ¿sí? Pero las condiciones de la atmósfera de Marte hacen que esté más helado de lo que debería. Y por supuesto ningún otro planeta del sistema solar está en esa privilegiada zona donde se puede dar esa condición que entendemos en ciencia tan particular como para que pueda haber agua líquida fluyendo en una superficie planetaria. Hay varios planetas hoy descubiertos en esa zona de habitabilidad. Acá nos aparece un Kepler 186 y ya estoy descubriendo otra cosa que va a venir en la charla dentro de algunas imágenes, ¿sí? Kepler se llama el planeta porque fue descubierto por un gran telescopio espacial con ese nombre. Y Kepler se parece bastante, este Kepler se parece bastante a la Tierra, da vueltas alrededor de una estrella bastante más chica que nuestra estrella, pero podría tener esas importantes condiciones. Este Kepler 186 y varios otros objetos que hoy ya llevan un número de 30 o 40, ya conocemos 30 o 40 planetas que podríamos decir nosotros habitables, ¿sí? Pero ciertamente no habitado. ¿Sigo estando? Sí, solo que la presentación no está. Ahí está, porque me apareció como que... Me apareció en mi computadora algo así como que me había ido de Zoom. No, pero ahí estás. Ahí estoy de vuelta, con todo, con presentación y todo. Vamos a ver. Ahí está, ahora sí, perfecto. Ahora sí. ¿Hay alguna pregunta, Eleonora? Hasta el momento, no. Buenísimo. Bueno, seguimos entonces. Y de hecho también hay una zona de habitabilidad en la propia galaxia, ¿sí? A veces estar medio lejos del centro es bueno, ¿sí? Casi como en las películas norteamericanas de vivir en los suburbios, alejados del centro de la ciudad, en esos barrios tranquilos, de casas lindas. Parece que en la Vía Láctea hay algo parecido, donde estar en el centro de la galaxia es estar en un lugar demasiado activo. Las estrellas del centro de la galaxia son muy masivas, grandes, muchas de ellas explotarán como supernovas en diferentes momentos, expulsando muchísimo material. Sin embargo, en los brazos, ¿sí?, las estrellas están mucho más lejos unas de otras, se influencian menos, hay más tranquilidad y esa tranquilidad permite que los sistemas planetarios puedan evolucionar en una independencia que es muy buena, ¿sí?, para que, bueno, las órbitas no se modifiquen, el gas se pueda acumular en los planetas y estos sistemas planetarios puedan durar mucho tiempo alrededor de sus estrellas. Yo les dije que era difícil encontrar una imagen de un exoplaneta, pero no fue imposible. En el año 2004 nos aparece
la primera fotografía de un exoplaneta, y no podía ser de otra manera. El descubrimiento vino de la mano del telescopio BLT, o el observatorio BLT en Cerro Paranal, el Very Large Telescope del Consorcio Europeo del Sur. Son en realidad 8 telescopios, 4 telescopios de más de 8 metros de diámetro y 4 telescopios de poco menos de 2 metros de diámetro, que cuando trabajan los 8 telescopios juntos, hacen las veces de un espejo de 300 metros de diámetro, ¿sí? Como si tuviera un telescopio enorme de ese tamaño que por ahora es imposible de construir. Ese arreglo de telescopios ópticos, que llamamos, trabajan por interferometría, consiguen una enorme resolución. Resolver en los términos de óptica es separar cosas que en el cielo estén muy juntitas, ¿sí? Como si yo viera un auto como una luz lejana en el camino y pongo un par de binoculares y esa luz se me resuelve en los 2 focos de ese automóvil. En tal caso es lo que hace el telescopio, y logró resolver, ¿sí?, por un lado la estrella y por otro lado a 1 segundo de arco el planeta. Piensen que la luna llena tiene unos 30 minutos de arco, cada minuto con 60 segundos. Esto era una porción de luna ínfima, muy chiquita, imperceptible a nuestro ojo. Pero el telescopio BLT puede separar eso y nos dio la primera imagen de un exoplaneta en el año 2004. Luego Gemini, otro enorme observatorio que tiene sus 2 sedes, una en Chile, en el desierto de Atacama, y la otra, Gemini Norte, está en Hawái. Sacaba esta doble imagen, ¿sí?, de forma con 2 años de diferencia adentro de ese cuadradito, ¿sí?, este cuadradito de aquí, encontrábamos la diferencia de 2 años de un puntito que estaba juntando material para formarse como planeta en el futuro. Otra vez un sistema planetario en formación, pero con una resolución aún mejor que la que nos podía dar el telescopio espacial Hubble. Y fíjense, este planeta es muy especial, ¿sí? Un planeta que es 7 veces más grande que la estrella a la cual le gira. Y esto nos enseña algo importante en astronomía, que lo que importa no es el tamaño, sino la masa, la cantidad de material, ¿sí? El planeta es más grande, más voluminoso, ¿sí?, pero tiene mucha menos masa, ¿sí?, que la estrella, que está con el material comprimido. ¿Se acuerdan lo que yo les dije de un púlsar? Que era por ahí 3 veces la cantidad de material del Sol comprimido al tamaño de una ciudad, ¿sí? Pero sigue teniendo 3 o 4 veces la cantidad de todo nuestro Sol. Seguramente, si comprimimos a nuestro Sol al tamaño de un pequeño pueblo, tranquilamente Júpiter, que es 1000 veces más grande que la Tierra, le daría vueltas alrededor con mucha facilidad, ¿sí? Y eso es lo que pasa en este sistema. Algo interesante, una curiosidad de estas que estaba, al menos me parecía lindo mostrarle, ¿no? Hay algunos datos de una estrella terriblemente chiquita comparada con el Sol, y el planeta un poquito más grande. Acá tengo una imagen en infrarrojo, es decir, la foto no es como ven nuestros ojos, sino acá está capturada la energía, el calor que emiten cada uno de los objetos. Fíjense, a la izquierda, una imagen en el visible de la estrella,
la estrella apenas tiene como una pancita, como una deformidad al costado, y al otro costado, al costado derecho, la imagen en infrarrojo, que me muestra claramente la esfera de la estrella y bien separado el planeta, con el frío circundante del espacio en el medio. Ahí lo que yo les contaba al principio de la charla, cuando hablábamos del telescopio COBE en la década del 80, lo importante es que poder trabajar en esta longitud de onda en astronomía buscando exoplanetas. Año 2007 nos aparece el primer mapa termal de un planeta. Podíamos ya no solo tener la imagen de un planeta como un punto imperceptible en los mayores telescopios del mundo, sino ver que ese punto tenía algunas zonas con más calor, otras zonas con menos calor, ¿sí? Una imagen que me recuerda bastante a lo mejor que teníamos de Plutón hace 20 años, ¿sí? Y hoy ya podemos tenerlo de objetos que estén no a 4 horas luz, sino a cientos de años luz de distancia. Y claro, acá llega el telescopio espacial Kepler, ¿sí? Quizás el instrumento más importante para lo que tiene que ver con esta charla. El telescopio espacial Kepler fue una misión en órbita alrededor de la Tierra, puesta en funciones con el principal objetivo de encontrar exoplanetas. Pero el telescopio no iba, y no lo hizo, a observar todo el cielo, sino que se concentró en una parte muy chiquitita del cielo, una parte del tamaño de 2 lunas llenas, nada más, en la constelación del Cisne. En ese lugarcito particular, en una cuadrícula de la cual no se movió durante un poco más de 9 años, ¿sí? Casi 10, estuvo observando, Kepler descubrió 2.662 planetas confirmados, y digo muy claramente confirmados, porque hay al menos 5.000 candidatos más que observó Kepler y que en los próximos años el análisis de los astrónomos nos dirán si son planetas o no, ¿sí? Así que realmente el trabajo de Kepler, o gracias a Kepler, no está terminado, y podríamos encontrar muchísimos más gracias a este magnífico telescopio, ¿no? Observó más de 500.000 estrellas, descubrió supernovas, dio muchísimas vueltas alrededor del Sol, y en definitiva consiguió una cantidad de datos descomunal que hacen de este telescopio el mejor instrumento que tuvimos en la historia para descubrir exoplanetas. Incluso fue tan bueno que cuando terminó todo su trabajo en esa pequeña zona del cielo de la constelación del Cisne, se extendió su misión a observar otras dos zonas principales cerquita de la Vía Láctea, del plano de la Vía Láctea, en una misión extendida que no tuvo tantos descubrimientos porque los giróscopos del telescopio, los instrumentos que le dan orientación al telescopio en el espacio, se averiaron, y ahí terminó la vida útil de este magnífico aparato. Bueno, les prometí más planetas o exoplanetas especiales, y por supuesto uno de los más interesantes será el planeta que conocemos hoy. Orbita alrededor de Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol. Cuando les dije que habíamos descubierto planetas a cientos o miles de años luz de distancia, este está nada más que a 4 años y 4 meses viajando a la velocidad de la luz, ¿sí? Ciertamente muy lejos para, por ejemplo, enviar
una misión espacial, hoy el instrumento más rápido que alguna vez hayamos construido, que es las naves Voyager. Las naves Voyager tardarían unos 80.000 años en llegar a Próxima Centauri, ¿sí? Pero en cuestión de tiempo a velocidad de la luz, realmente está muy cerca, ¿sí? Y ahí pudimos encontrar un exoplaneta confirmado con un instrumento, el instrumento HARP, que está adosado al telescopio de 3,6 metros en una de las cúpulas del Observatorio de la Silla en Chile. Y es un sistema planetario en miniatura, ¿sí? Un sistema planetario que está muy pegadito, ¿sí?, a su estrella, pero está dentro de la zona de habitabilidad. Encima es un planeta que recibe la energía de su estrella, ni mucha ni poca, son de esos realmente especiales. Incluso ha dado a conjeturar a Stephen Hawking, que se había asociado a un magnate ruso, la posibilidad de enviar una pequeñísima nave del tamaño de un chip, impulsada por una vela que fuera acelerada por un haz de luz a 1/4 de la velocidad de la luz. Un proyecto muy ambicioso, pero que podría revolucionar la historia de la exploración espacial, permitiéndonos enviar una nave a otra estrella en 20 años, ¿sí? Casi el tiempo que hoy tardamos en llegar tan solo a Neptuno. En definitiva, sería un enorme salto tecnológico que ojalá lo logremos en las próximas décadas y podamos ir a estudiar de cerca a Próxima Centauri B. Y otro magnífico sistema planetario, sin dudas, es el de TRAPPIST, ¿sí? Uno que caprichosamente se parece a nosotros en cuanto a una estrella con 9 planetas a su alrededor. Acá está los 9 planetas de TRAPPIST comparados, ¿sí?, con algunos de nuestros planetas del sistema solar, pero si ya empiezan a mirar los datos que aparecen por ahí, van a ver las distancias a la estrella y van a ver además los días, nada más que días, que tardan los planetas en dar vueltas alrededor de TRAPPIST. TRAPPIST fue descubierto, el sistema planetario, por un pequeño telescopio de 60 centímetros en términos de la astronomía profesional. No es un gran telescopio, operado en Bélgica de forma remota, pero claro, con una cámara CCD, con una cámara detectora de luz muy potente, que eso es básicamente lo importante. Se han descubierto exoplanetas con telescopios de tan solo 10 centímetros de diámetro. Así que claramente un telescopio de 60 centímetros puede descubrir muchos si tiene la cámara adecuada. Y la trampa de este sistema es que TRAPPIST es una enana roja. Es una estrella, fíjense, muy chiquita comparada con el Sol. Por supuesto, con mucha menos energía que el Sol. Pero también muy interesante, porque el 80% de las estrellas de la Vía Láctea son enanas rojas como TRAPPIST. Así que encontrar planetas alrededor de estas estrellas será, por supuesto, lo más común en nuestra historia futura de exploración de la galaxia, ¿sí? El 80% de las estrellas son este tipo de estrellas. Así que claramente el 80% de los sistemas planetarios tienen que ser parecidos a TRAPPIST-1. ¿Y qué son? Bueno, son sistemas planetarios en miniatura, muy pegaditos a su estrella, casi como comparar a Júpiter con sus lunas.
porque la estrella es muy parecida a Júpiter, porque los planetas están a distancias de su estrella comparables a las de las lunas jovianas. Y esto genera seguramente algunos datos curiosos, como por ejemplo que los planetas seguramente estarán acoplados gravitacionalmente a la estrella, es decir, se habrán frenado en su rotación tanto que siempre estarán dando la misma cara a su estrella. Tendrán una cara terriblemente caliente y una absolutamente fría, ¿sí? Algo parecido a la Luna con la Tierra, que siempre nos da la misma cara, siempre le vemos una misma cara desde la Tierra y hay otra que está opuesta a nuestra observación todo el tiempo. 4.000 y pico de exoplanetas alrededor de otras estrellas en muy poco tiempo de trabajo, en menos de 30 años, y con muy pocos instrumentos que se han dedicado a esto, y en una zona muy chiquita del cielo, porque la mayoría están en esa constelación del Cisne que estudió el telescopio espacial Kepler. Así que en definitiva, por supuesto, lo primero que quisieron los astrónomos es enviar una misión que puede estudiar todo el cielo. Y eso es lo que está haciendo en este momento TESS, así se llama, un observatorio que por capas, ¿no? por fajas, por zonas, va haciendo un sobrevuelo por todo el cielo de ambos hemisferios, ¿sí? Un rastreo de todo el cielo a nuestro alrededor buscando exoplanetas. Hay muchos descubiertos por este telescopio. Y también un pequeño telescopio de la Agencia Espacial Europea, como es el KEOPS, que en definitiva no nos va a dar grandes descubrimientos, probablemente no descubra ningún planeta nuevo, pero precisamente está en órbita en el espacio para estudiar mejor los que ya conocemos, tratar de sumarnos nuevos datos, ¿sí?, a lo que ya sabemos de los exoplanetas descubiertos por otros medios. Y claramente todos estamos esperando a agosto del año próximo cuando se lance el telescopio espacial Webb. Si yo dije en las primeras imágenes de esta presentación que el telescopio espacial Hubble nos había mostrado un universo totalmente nuevo con sus 2,4 metros de diámetro en órbita terrestre, un telescopio de 6,5 metros. Claramente hasta nos resulta difícil saber todo lo que tenemos para aprender gracias a él, ¿sí? Seguramente este telescopio nos va a revolucionar la astronomía en muchísimos campos y también en el de descubrir nuevos planetas girando en torno a otras estrellas. Quizás las próximas décadas, esa cosa que hoy nos parece realmente maravillosa de descubrir más de un planeta por día en promedio, se multiplique en números impensados. Sepamos claramente todos que los planetas son lo más común en el universo y las posibilidades de encontrar distintos escenarios, distintas temperaturas, distintas atmósferas, incluso quizás en el futuro el descubrimiento de la historia de la humanidad, que será el de encontrar vida en alguno de ellos, tal vez estemos más cerca de lo que pensamos. Así que, bueno, este era un poquito la idea de la charla, la idea de la presentación de exoplanetas de hoy. Y bueno, Elo, ¿respondemos algunas preguntas o charlamos un ratito más? No, tenemos unas cuantas por acá. Al final respondiste una
una que estaban haciendo de cuál era el sucesor de Kepler, ¿verdad? Pero ya está ahí la respuesta, que es el TESS. TESS. Pero luego tenemos varias preguntas por acá. Hay una búsqueda activa de biomarcadores en las atmósferas de estos planetas, de estos exoplanetas que se están estudiando. En realidad, a ver, la tecnología actual, y hago mucho hincapié en actual, no nos deja hacer estos análisis espectroscópicos de los elementos que no son los más abundantes, ¿no? Y por supuesto, el biomarcador es de lo que hay poquito en la atmósfera de un exoplaneta. Pero acá hay una anécdota que a mí me pareció magnífica. Yo el año pasado estuve en el Observatorio de las Campanas en Chile, donde se está construyendo el que va a ser el telescopio más grande del mundo en los próximos años. Va a tener un poquito más de 24 metros de diámetro el espejo principal. Y cuando le pregunto al director, bueno, ¿qué pensaba descubrir con ese telescopio que no se pueda con los telescopios actuales? No le tembló la voz en decirme, vamos a encontrar biomarcador en una atmósfera de un exoplaneta y vamos a poder decir que encontramos vida fuera de la Tierra. Así que en eso que yo, de una forma medio así, casi de tráiler de película, dije al final, tal vez tengamos cerca ese magnífico descubrimiento. Si le hago caso a este señor, que es muy prestigioso, habría que hacérselo, tal vez ese descubrimiento lo tengamos en los próximos 10 años. Ah, excelente. Preguntan también por acá, los planetas vagabundos que no tienen estrellas, o mejor dicho, que no tienen estrella, ¿tienen órbitas? O sea, ¿orbitan algún otro objeto? No orbitan nada. No orbitan nada, están como vagando en el brazo de la galaxia. Y eso es lo que los hace fantásticos, ¿no? Imaginamos que se formaron en torno a una estrella, pero, bueno, se expulsaron. Vos bien sabes de eso. Yo te conocí con una excelente charla sobre migración planetaria. Y bueno, de eso estamos hablando, ¿no? Algún cambio en su estrella los pateó para afuera, expulsándolos directamente de la fuerza gravitacional de su estrella. Váyanse. Dice por acá, ¿eso significa que podría ser atrapado por alguna otra estrella y comenzar a orbitarla? No, en alguna carambola planetaria sí, pero bueno, todas las estrellas están como muy lejos unas de otras y deberíamos pensar que ese escenario es muy improbable. Claro, aquí tengo otra más. Dice, TRAPPIST-1 tiene 7 exoplanetas. ¿Todos son terrestres? ¿Hay zona habitable? Y si la mayoría de estrellas en nuestra Vía Láctea son enanas rojas, ¿eso significa menos probabilidades de zona habitable? No, las enanas rojas tienen zona habitable. De hecho, en TRAPPIST hay 4 planetas en la zona habitable. Lo que también deberíamos hacer la salvedad es que en planetas que están con un acople gravitacional, es decir, con una exposición de una cara todo el tiempo a la estrella y una cara sumida al frío del espacio permanentemente también, bueno, nuestras posibilidades de pensar en vida se complican. Hay una serie muy linda de Netflix que estrenó esta semana, que se llama Mundos Alienígenas, y es muy interesante porque en 4 capítulos juega con la posibilidad de 4 exoplanetas con sus posibilidades de vida, ¿no? Si bien es una especulación, desde luego, los 4 planetas son inventados para la serie, hay científicos que basan esas especulaciones en lo que conocemos de la vida de la Tierra. Y justamente uno de esos 4 es un planeta
con un acople gravitacional, ¿no? Con una vida expuesta a condiciones extremas de calor y otra vida expuesta a condiciones extremas de frío en el mismo planeta. Claro, interesante. Toca ver la serie. Aquí tengo otra pregunta. ¿Por qué se eligió esa zona del Cisne específicamente cuando empezó el desarrollo del telescopio Kepler? A ver, el Cisne quedaba como en una buena zona, estaba cerca del plano de la galaxia, pero tampoco tanto como para tener mucho ruido, es decir, muchos datos que terminaran entorpeciendo la observación. La densidad de objetos en esa zona era interesante. Lo que nunca se supuso es que iba a descubrir la enorme cantidad que descubrió. Cuando uno ve los objetivos de la misión, estaba en algunos cientos de planetas en su idea más optimista, ¿sí? Terminar seguramente cuando se analicen los datos de los candidatos en más de 4.000, va a ser algo increíble. Definitivamente. Tenemos otra por acá que dice, ¿el corrimiento al rojo dificulta la búsqueda de biomarcadores por espectrometría? ¿Se puede compensar con alguna otra técnica? Sí, de hecho deberían compensarse. En realidad el corrimiento al rojo lo único que me va a hacer es justamente estas líneas de absorción, digamos, las que me indican el elemento químico, que se corran al rojo o que se corran al azul. Pero igualmente uno sabe a qué elemento químico corresponden, aún corridas, con lo cual no debería entorpecer el saber a qué elemento me estoy refiriendo y si ese elemento necesariamente está relacionado con el metabolismo de una vida ahí abajo. Claro. Otra por acá, esta está interesante. ¿Será que podremos ver en un futuro cercano estudios de exolunas? Bueno, es una excelente pregunta porque es uno de los objetivos de Keops, ¿sí? Keops va a estudiar los sistemas los exosistemas solares que ya conocemos en busca de nuevos datos, y una de esas búsquedas es exolunas y exoanillos de planetas. Y de hecho ya hay descubrimientos de ambas cosas. Ya conocemos planetas con anillos, de hecho anillos que dejan a los de Saturno como una tontería, y conocemos al menos una exoluna confirmada. Oh, excelente. Que imagínate, ¿no? Es lo que es, ¿no? Es un eclipse adentro de otro eclipse en la bajada de brillo de todo el sistema. Es impresionante, es magnífico. Y para terminar, una última pregunta que me están haciendo acá. Coméntanos del futuro telescopio LUVOIR. Me mataron con esa. Claro. No. A ver, ciertamente no es para armar una disculpa, pero hay una cantidad de instrumentos increíble en proyecto. Por ahí le estoy dando tiempo al que hizo la pregunta para que nos dé más datos en el chat. Es enorme la cantidad de telescopios en tierra, la cantidad de nuevos telescopios espaciales que están en proyecto. Quizás sea alguno de ellos, que por ahí van con una pronunciación que no me estoy dando cuenta, porque hay telescopios espaciales del orden de los 4 a los 15 metros de diámetro de espejo principal para acá al año 2035 en órbita terrestre. Incluso no tienen un nombre todavía confirmado, pero hay un proyecto
increíble para probablemente el año 2040. Es ese, es ese. De ponerle una especie de máscara al sol, una máscara, un cronómetro, ¿sí? Una máscara que me tape el brillo del sol, pero que me deje ver el limbo, donde yo voy a observar el universo, o el espacio-tiempo, curvado por la masa del sol. Entonces convierto al sol en una lente gravitacional, convierto al sol en la lente de un telescopio, y el objetivo, donde pondríamos el instrumento o el ojo, nos va a quedar por la órbita de Júpiter. Yo voy a tener un telescopio, el espejo va a tener entonces virtualmente 1.300.000 kilómetros, que es el diámetro del Sol. Y mi distancia focal va a ser 5 unidades astronómicas, ¿sí? 5 veces la distancia Tierra-Sol. Bueno, con un telescopio así podríamos estar viendo muchos de los planetas que yo hoy nombré, del mismo modo que hoy con un telescopio casero vemos Marte. Totalmente. Estaba investigando mientras tú respondías, porque a mí también me llamó la atención el nombre, pero ya lo había leído en algún punto. LUVOIR es el telescopio espacial gigante que se prevé lanzar después del James Webb, porque si el James Webb va a tener un espejo de 6.5 metros, se espera que el LUVOIR sean 2 telescopios, uno de 15 metros y otro de 8 metros. Entonces, ese es el famoso, pero yo diría que si no hemos logrado lanzar el Webb, esto todavía quiere más tiempo de análisis, porque ya abrir un telescopio de 15 metros de la misma forma de origami que piensan abrir el Webb. ¿Cuántos años lleva ya de atraso el James Webb? Sí, un montón, y hay otros proyectos en cola. Darwin, por ejemplo, son 5 telescopios de 6 metros de diámetro en el espacio, unidos por interferometría, es decir, haciendo lo mismo que hace el VLT acá en Tierra, ¿no? Virtualmente un espejo del tamaño de la separación de estos telescopios, es decir, virtualmente un espejo del tamaño de la Tierra. Son proyectos terriblemente ambiciosos que a veces no consiguen el presupuesto, que a veces no consiguen resolver alguna cuestión técnica, y sí, el Webb ya llevamos de amague, de lo lanzan y no lo lanzan, al menos 4 años. Sí, está que sí, que no, que sí, que no, y no pasa. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, por tu tiempo, por tan increíble charla. Creo que a todos hay muy buenos comentarios de tu charla, por tu buena explicación y sobre todo tan excelente y bien estructurada.